Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra porque Él es digno. Rogamos que sea Él quien nos permita leer su bendita palabra y que sea Él quien nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra y que nos haga hacedores de su palabra. A Él damos gloria y honra. Vamos a leer la bendita palabra de Dios que está en la Biblia, en el libro de Mateo o San Mateo capítulo 24. Vamos a leer en el versículo 3 en adelante. Santo es el Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Santo es el Señor. Entonces, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo sería su venida, qué señales habría de su venida. Es decir, una confirmación de que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Va a venir a buscar a aquellos que creyeron en Él y en el Padre que le envió. Y también hablan de un fin del siglo, de un fin. Santo es el Señor. Dos cosas, la venida del Señor y el fin. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo que tuvieran cuidado, o que tengamos cuidado más bien, para que nadie nos engañe. Dice, una de las señales que habrá es que vendrán muchas personas diciendo que ellos son el Cristo, y lamentablemente dice, a muchos engañarán. Si nosotros podemos buscar ahí en las redes sociales, en internet, en YouTube, en Google, en cualquier otro buscador en internet, podemos ver fácilmente de que ya hay personas que se han proclamado ser el Cristo, y a muchos han engañado lamentablemente. Tienen seguidores que realmente creen que esas personas son el Cristo, y van a venir muchos más, y a muchos más continuarán engañando. Pero el Señor Jesucristo advierte que tengamos cuidado. Santo es el Señor. En el versículo 6 dice: Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Santo es el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo dice, es verdad, va a haber guerras y rumores de guerras. De hecho, los hemos escuchado, los hemos estado escuchando durante varios años, y ahorita con mayor razón, rumores de guerra. Estamos escuchando de guerras, pero el Señor Jesucristo dice, no se turben, es decir, no se preocupen, no se aflijan. Todo esto va a aparecer, va a suceder, pero aún no es el fin. El que estemos escuchando de rumores de guerra todavía no es el fin. Lo que sí nos está invitando el Señor es a estar preparados, a andar conforme a la voluntad del Padre Celestial, que Él también hizo la voluntad del Padre Celestial. Santo es el Señor. Entonces aún no es el fin, aun cuando estemos escuchando de guerras y de rumores de guerras. En el versículo 7, otra de las señales dice: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está diciendo, ya no son solamente rumores, sino que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Es decir, realmente va a haber guerra. Ya no van a ser solamente rumores. Ahorita por algún tiempo, quizás por algunos días, quizás por algunos meses, o quizás por algunos años, estemos escuchando de rumores de guerra. Pero va a llegar el momento en que realmente se van a levantar, dice, nación contra nación, reino contra reino. Realmente va a haber guerra. Y eso es lamentable porque pues sabemos del poder humano que tienen los gobiernos, de las armas que tienen, ¿verdad? Pueden lanzar un
un químico al aire que puede afectar a una población mayor, lamentablemente. Pero está escrito que todo esto va a suceder. Ahora, ahí debemos de ser conscientes de que el que hace esto, el que hace el mal, la maldad, no viene de Dios, aunque como ya hemos leído en otros momentos, Dios hizo todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, pero todo lo que ha hecho y lo que hace Dios es bueno. La maldad, el mal, viene por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, por el egoísmo, por la vanagloria, viene por el mal que hay en las personas y también en algunos seres vivientes, como lo es Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, todo lo que han hecho y hacen es bueno. Entonces todas estas cosas desagradables, todas estas cosas malas vienen a causa de la maldad del hombre. Santo es el Señor. Entonces dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Debemos de recordar que lo que nos mandó Dios uno de los mandamientos es no matar. Y nosotros vamos en contra de ese mandamiento. Dios nos manda no robar y nosotros vamos en contra de ese mandamiento, lamentablemente. Pero Dios lo que hace, lo que dice y lo que hará es bueno. Ahí mismo en el versículo 7 continúa diciendo, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces aquí otras señales, además de que se le va a levantar nación contra nación, está confirmando el Señor de que va a haber, dice, pestes. Santo es el Señor. Va a haber peste, dice, como ahorita de la pandemia, ¿verdad? Pero yo creo que esta peste de la pandemia no se compara con las pestes que van a venir, que van a ser aún mayores. Y también dice, va a haber hambres. ¿A raíz de qué? A raíz de las guerras, a raíz de la peste, va a haber hambres también. Santo es el Señor. Va a haber, dice, también terremotos en diferentes lugares, no solamente en un lugar, sino en diferentes lugares va a haber terremotos. Y confirma en el versículo 8 que todo esto será el principio de dolores. Es decir, no se compara con lo que ha de venir. Si estamos ahorita padeciendo por una pandemia, no se compara con lo que ha de venir. Santo es el Señor. Pero nosotros podemos estar confiados en Dios, porque Dios es quien nos guarda, quien nos protege, y aun si perecemos en este mundo, en este cuerpo, sabemos que nos vamos con Él como Él lo ha prometido. Él ha prometido, dice que donde Él esté, ahí estarán todos los que crean en Él. Tendrán vida eterna todos los que crean en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo y en el Padre Celestial quien envió. Santo es el Señor. En el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está confirmando que habrá persecución para aquellos que creamos en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo y en el Padre Celestial y en el Santo Espíritu. Por causa de Él, dice, seremos aborrecidos y por causa de Él nos matarán. Santo es el Señor. Entonces, reiteramos, está escrito de que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, sino que más bien temamos a aquel de que además de que puede quitar la vida al cuerpo, también puede condenar al alma. Santo es el Señor. Porque las personas pueden quitarle la vida a nuestro cuerpo, pero nuestra alma se irá con el Señor. Santo es el Señor. Entonces, no nos turbemos, podemos confiar en el Dios vivo. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Santo es el Señor. Lamentablemente, dice, esto va a suceder. Aún dice, en las familias, el padre entregará al hijo, o el hijo entregará al padre, la madre a la hija, o la hija a la madre, o la suegra a la nuera, o la nuera a la suegra. Entonces, aún entre las familias se aborrecerán, aún entre las familias se entregarán unos a otros. ¿Y esto es por qué causa? Por causa de la maldad, por causa de todo el mal que hay en nosotros como personas, por causa de no reconocer al Dios vivo, al Todopoderoso, por causa de querer salvar nuestra vida aún a costa de nuestras familias. Dice
en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Santo es el Señor. Entonces, esto es otra de las señales que ya ha habido y que se seguirán dando. Habrá muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos que están engañando y seguirán engañando a las personas. Y es que las personas son engañadas porque ellas lo permiten. Es que estos falsos profetas hablan palabras agradables a las personas. Dicen que tienes que dar dinero para ser salvo, tienes que hacer un gran sacrificio, dar una gran cantidad de dinero, dicen ellos, para que pueda ser perdonado, para que pueda ser salvo. Y eso es una mentira. La salvación, recordemos que es gratuita, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo y en el Padre Celestial, quien envió, en quién fue, en quién es y en quién será, en lo que hizo, en lo que hace y en lo que hará. La salvación es gratuita y es por fe, y lamentablemente muchos falsos profetas, falsos maestros se están levantando y están engañando a muchos. Les dicen a las personas que ellos son Cristo, les dicen a las personas, les dicen que si dan una gran cantidad de dinero, ellos van a recibir lo que están pidiendo, y lo que las personas piden es cosas materiales, es dinero, es más dinero, es casas, es carros, es tener comodidad. Les hacen creer a las personas que no van a tener ningún mal, que no van a padecer ningún mal, cuando eso es realmente una mentira. El Señor Jesucristo dijo que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Eso se los dijo a sus discípulos y es para todos los creyentes. Pero también dijo que podíamos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Santo es el Señor. Entonces, no es que cuando uno cree en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu, no es que ya no vamos a tener problemas. Lo que sí sucede es que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y el Santo Espíritu nos ayudan en medio de los problemas. Aun cuando no lo podamos ver, aun cuando no lo podemos entender, sabemos que Él está ahí y realmente Él está ahí guiándonos y ayudándonos. Eso sí es una seguridad que tenemos como creyentes, como siervos suyos. Santo es el Señor. Entonces, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos se han levantado y se continuarán levantando y siguen engañando a muchos. En el versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada vez el amor de muchas personas se enfría. Ahora vemos a personas que están padeciendo y ya no nos conmovemos. Y es que realmente a veces ya no sabemos si realmente están padeciendo o solamente están fingiendo. Entonces también es parte de la maldad que hay. Es que ya no nos conmovemos cuando vemos un cuerpo muerto, sin vida, en la calle. Y es que ya eso se nos hace natural muchas veces, cuando antes eso no era así. Entonces dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Y eso se ve con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo. En el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, aquel que su fe permanezca, aquel que continúe viviendo en obediencia al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu, aquel que continúe haciendo su voluntad, el que le continúe buscando, clamando, el que le continúe dando gracias aún en las dificultades, el que continúe confiando en el Dios vivo. Dice: aquel que esté preparado cada día, dice que persevere hasta el fin, será salvo. Santo es el Señor. En el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto sucede para que ninguna persona le reproche al Señor en aquel día de que no le fue hablado el evangelio de salvación. Y esto sucede porque Dios nos ama, porque Él es paciente para con nosotros, que quiere que cuando nosotros escuchemos el Evangelio, quiere que cuando nosotros escuchemos acerca de Cristo, de lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados y para salvarnos, que nosotros creamos, y una vez que creamos, dice, podamos ser salvos. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos los pecados que hemos cometido, los errores que hemos cometido delante de Dios, para que podamos ser perdonados y podamos ser salvos. Eso es lo que quiere Dios.
pero advierte, cuando llegue el evangelio, dice, a todas las naciones, a todas las personas, entonces dice, vendrá el fin. Y continúa diciendo, ahí nos vamos a pasar al versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Reiteramos, lo que ahora sucede y lo que continuará sucediendo de aquí en algunos días o en algunos años, no se compara ni se comparará, dice, con lo que ha de venir, con aquella gran tribulación. Santo es el Señor. Entonces dice en el versículo 22, si aquellos días de tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Santo es el Señor. Entonces, por causa de los escogidos del Señor, dice, aquellos días serán salvos. Por causa de aquellos que creamos en el Señor, aquellos días de tribulación serán acortados, dice. Santo es el Señor. En el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, reitera, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Santo es el Señor. Algunos, dice, les van a decir, mira, ahí está el Cristo, mira, ya lo está. Dice, no le debemos de creer. Recordemos que Dios es espíritu y lo vamos a buscar en espíritu. Y recordemos que cuando Él venga, dice, va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Dice, va a venir como el ladrón que viene en la noche. Va a venir como el relámpago, dice. Es decir, va a venir en un momento que no lo esperamos y va a ser rápido su venida. Va a ser en breve, dice. Va a ser breve su venida. Santo es el Señor. Entonces, tengamos cuidado con los falsos cristos, con los falsos profetas, con los falsos maestros, que hablan, dice, adulaciones, que adulan a las personas, es decir, hablan a las personas los que ellos quieren oír. Santo es el Señor. Así como Satanás engañó a Adán y Eva, les dijo que no morirían si ellos comían de ese fruto prohibido. Así estos falsos cristos, estos falsos maestros, estos falsos profetas pueden engañar a las personas diciendo de que no pasa nada si nosotros desobedecemos a Dios. Si nosotros no lo buscamos, si no buscamos a Dios, no va a pasar nada. Eso nos hacen creer los falsos maestros, los falsos profetas. Pero lo que Dios dice, que en la obediencia dice, hay bendición. Y es que Dios pide que guardemos su palabra, sus mandamientos, para que Él pueda tener comunión con nosotros, porque Él es luz, Él es santo, y Él no puede tener comunión con nosotros si nosotros vivimos en tinieblas y vivimos en pecado. Por eso nos llama al arrepentimiento si llegásemos a pecar, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie. Entonces tengamos cuidado con los falsos cristos, maestros y falsos profetas. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar al versículo 29 del libro de Mateo. Santo es el Señor. Ahí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria a Dios. Entonces está diciendo, va a haber una tribulación. Y después de aquella tribulación, inmediatamente dice, el sol se oscurecerá. Gloria a Dios. Después, inmediatamente de aquella tribulación, dice, la luna ya no va a dar su resplandor. Las estrellas van a caer del cielo. Las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Santo es el Señor. En el versículo 30 confirma y afirma. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, aparecerá el Hijo del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Él aparecerá, ¿dónde? Dice, en el cielo. Ahí aparecerá su señal. Santo es el Señor. Dice, viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra a su Hijo, al Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Lo que hará inmediatamente el Señor Jesucristo, dice en el versículo 31, es enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro, es decir, aquellos que creyesen en el Señor Jesucristo y en el Padre Celestial, aquellos que perseveren hasta el final, dice, serán recogidos por el Señor. Él dice, enviará a sus ángeles a traerlos. Santo es el Señor. Dice,
De la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, cuando veamos todas las señales del principio, del fin, cuando veamos todas las señales de la tribulación, los que estén en aquel momento, dice, cuando veamos todas las señales que el Señor Jesucristo nos ha dicho, debemos de saber que el tiempo del fin está cerca. Así dice, como vemos cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabemos que el verano, dice, está cerca. Así debemos de reconocer que cuando estén las señales que el Señor nos ha dicho, debemos de saber que el fin está cerca. Santo es el Señor. Dice en el versículo 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Santo es el Señor. La venida del Señor Jesucristo está cerca cada día que pasa. Está más cerca. No pasará de esta generación. En el versículo 34 confirma, no va a pasar de esta generación. En el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Es decir, la palabra de Dios, las palabras que el Señor Jesucristo ha hablado no van a pasar. Es decir, se van a cumplir. Todo se ha estado cumpliendo y todo se va a cumplir sin pasar por alto una sola palabra. Santo es el Señor. El versículo 36 confirma, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor Cristo. Santo es el Señor. Entonces debemos de saber esto, que aun cuando veamos que el tiempo está cerca, el día y la hora, nadie lo sabe. Eso nos invita a estar preparados. Por no saber el día ni la hora, debemos de estar preparados cada instante. Santo es el Señor. Lamentablemente ha habido y hay personas que se han atrevido a decir que iba a suceder o que va a suceder el fin en un cierto día o en un cierto año, en una cierta fecha o en una cierta hora, cosa que el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre Celestial. Entonces, esas personas también son falsos profetas, falsos maestros, que se atreven a hablar cosa que Dios no les ha hablado, cosa que Dios no les ha revelado. Entonces nosotros sabemos que el día y la hora en que el Señor Jesucristo va a venir, nadie lo sabe. Santo es el Señor. En el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Santo es el Señor. Entonces está dando un ejemplo de que en el tiempo de Noé, en los días de Noé, Noé advirtió a las personas a que se arrepintieran, porque Dios así se lo mandó. Y lamentablemente las personas de aquella generación no creyeron a Noé, ni creyeron a Dios, al Dios Todopoderoso que había enviado a Noé a advertir a las personas. Santo es el Señor. Entonces, en lugar de creer, en lugar de proceder al arrepentimiento, en lugar de buscar al Padre Celestial, al Creador del cielo y de la tierra, en lugar de ayudar a Noé, ellos, dice, siguieron haciendo lo que a ellos les parecía bien, que es de continuo mal, de continua maldad. Santo es el Señor. Es como las personas muchas veces dicen, hay que disfrutar la vida, que porque la vida es una, que porque cuando nos vayamos de aquí, pues ya no hay nada. Dicen que, algunos dicen que no hay Dios, algunos dicen que no va a pasar nada, que no debemos de tener miedo, que todas estas cosas siempre se han estado viendo. Hablamos de rumores de guerra, hablamos de pestes, y que desde antes se han estado viendo estas cosas, y desde que hace mucho tiempo se ha estado hablando de que el Señor va a venir y no ha venido. Entonces
el Señor Jesucristo advirtió de que todo esto iba a suceder. Y es que realmente muchas personas no están creyendo. Están haciendo el mal y la maldad y no se arrepienten. Todos hemos pecado, eso lo reconocemos, pero llega un momento en que debemos de proceder al arrepentimiento y a partir de ahí vivir conforme a la voluntad de Dios. Y también andando en los caminos de Dios, a veces resbalamos, a veces pecamos, pero también procedemos al arrepentimiento y Dios nos limpia del pecado. Santo es el Señor, solamente no se nos debe de hacer un hábito el hacer el mal. Entonces, dice, estas personas continúan haciendo su voluntad, desobedeciendo a Dios. Es decir, continúan robando, continúan bebiendo, comiendo a costa de los demás, quitando el sustento de los demás, dándose en casamiento, dice, disfrutando como dicen las personas, pero disfrutando no de la forma que Dios manda. Santo es el Señor. De esta forma ha estado sucediendo y va a continuar sucediendo. Las personas no creen que va a venir el tiempo del fin, no creen que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Cuándo van a creer? Cuando ya venga. Así como sucedió en el tiempo de Noé. ¿Cuándo entendieron? Cuando vino el diluvio, cuando empezó la lluvia, los primeros minutos quizás ellos empezaron a burlar, diciendo que eso iba a pasar, pero después de unos días de lluvia, pues ahí todos estaban lamentando, todos estaban clamando, todos estaban queriendo subir al arca que Noé había construido, pero ya era demasiado tarde porque Dios mismo había cerrado la puerta. Entonces nosotros todavía podemos recibir la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece, que el Padre Celestial nos ofrece a través de su Santo Hijo. Es como si nos estuviéramos subiendo al arca de salvación, pero es más que un arca, es el Señor Jesucristo quien nos salva, porque en aquel día ya no va a ser posible. Ya se va a cerrar la puerta, mismo Dios cierra la puerta. El tiempo en que podemos arrepentirnos, en que podemos clamar a Dios, es ahora que podemos hacerlo con nuestro corazón, con sinceridad, es ahora que podemos hacerlo con nuestros labios. En aquel momento ya no habrá tiempo, pero lamentablemente muchos no van a entender hasta en aquel día. Y esto así está escrito. Pero tú, si tienes oídos para oír, para entender, si tienes un corazón dispuesto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como está escrito, tú y tu casa. Cree en el Padre que le envió. Procura andar conforme a la voluntad de Dios. Es difícil, pero no imposible. Dios nos ayuda a andar conforme a su voluntad. Es más, el Espíritu Santo es el ayudador que tenemos en este mundo, quien nos guía, quien nos revela todo lo que el Padre Celestial y el Hijo tienen para nosotros. Santo es el Señor. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Santo es el Señor. Cuando dice velad, no se refiere a que no durmamos, a que no tengamos un tiempo de reposo, que no nos acostemos. Cuando dice velad, se refiere a que estemos preparados, a que andemos conforme a la voluntad del Padre Celestial y de su Santo Hijo, a que nos mantengamos en fe, en amor, en obediencia, en humildad delante del Padre Celestial. Eso implica estar velando y eso lo podemos hacer donde quiera que estemos en la casa de oración, estemos en la calle, estemos en el empleo, en el trabajo que tenemos, estemos en la familia, donde quiera que estemos, dice, debemos de estar preparados sabiendo que Dios nos ve y nos oye. Debemos de desechar todo lo malo, todo pecado, todas tinieblas, toda maldad, lo debemos de desechar. Eso es velar y debemos de hacer todo lo bueno, lo que es agradable delante de Dios. Eso es velar. Lo debemos de hacer como para Dios, como para el Padre Celestial. Aun cuando algunas personas se aprovechan de la buena voluntad de los siervos del Señor, dice, nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Entonces, velar significa estar preparados todo el tiempo, porque no sabemos el día ni la hora que va a venir nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. En el versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Santo es el Señor. Reiteramos, algunas personas dicen, ya llevan muchos años diciendo que el Señor Jesucristo va a venir y no viene. Entonces
nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. Y si el Señor Jesucristo no ha venido, es porque Él es paciente, es porque Él nos ama, el Padre y el Hijo nos aman y quiere que todos seamos salvos. Yo y muchas personas llegamos tarde al Evangelio, y si el Señor no nos hubiera esperado, nosotros no nos hubiéramos arrepentido ni hubiéramos venido a sus caminos. Y así quiere con todos aquellos que aún no han venido a los caminos del Señor. Quiere que le reconozcan, quiere que nos arrepintamos, quiere que creamos en Él, que le sigamos, que le sirvamos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. En el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, andando conforme a la voluntad del Padre Celestial y de su Santo Hijo. Santo es el Señor. Entonces, a Él damos la gloria y la honra. Hemos leído las señales que habrá antes del fin. Hemos leído acerca de la tribulación que va a haber. Santo es el Señor. Hemos leído acerca de la venida del Señor Jesucristo. No pensemos que estas cosas no van a suceder. Si Dios lo ha dicho, si el Padre Celestial y su Santo Hijo lo han dicho, van a suceder. Y si Él no ha venido ahí aún, es porque Él quiere que seamos salvos. Él quiere que los que no lo han reconocido lo reconozcan, para que puedan ser salvos, para que vivamos en la eternidad que Él nos ha prometido. Él nos ha dicho que donde Él esté, ahí estaremos nosotros. No con estos cuerpos, sino que seremos transformados, dice, con cuerpos celestiales. Santo es el Señor. Seremos, dice, como ángeles. Santo es el Señor. Es decir, ya no habrá maldad en nosotros, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más temor, ya no va a haber más hambre, sino que viviremos eternamente con el Señor. ¿Quiénes? Todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios y en el Padre Celestial y quien le envió. Santo es el Señor. Pero los que no le crean, dice, lamentablemente serán condenados. ¿Por qué? Porque ellos no quieren o no han querido creer en el Señor Jesucristo y en el Padre Celestial, en la salvación que Él ha prometido. Santo es el Señor. Entonces, tengamos cuidado que no nos engañen los falsos cristos, los falsos maestros, y también estemos preparados, reconociendo las señales que habrá como principio de dolores, y también las señales que habrá en la tribulación. Santo es el Señor. Pero nosotros, sea cual sea la situación en este mundo, nosotros debemos estar confiados en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. El Padre Celestial, su Santo Hijo y el Santo Espíritu tiene cuidado de nosotros. Y estemos preparados para la venida del Señor. Los que no han venido al Señor Jesucristo, los que no lo han aceptado, pueden hacerlo. En el momento que ustedes lo consideren, pueden hacerlo desde ahí, desde donde estén. Pueden decirle: Señor Jesucristo, Padre Celestial, en este momento me arrepiento de los pecados que he cometido. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que pagó por mis pecados. Te ruego que seas mi Señor y mi Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que me ayudes a andar en obediencia a ti, al Padre Celestial, que me ayudes a andar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que me permitas estar en esa vida eterna que tú has prometido para todos los que creen en tu nombre. Hay que clamar al Señor ahora que nos es posible. Santo es el Señor. Y una vez que ya creamos en el Señor, una vez que le aceptemos, que nos arrepintamos delante de Él, andemos, dice, conforme a su voluntad, perseveremos hasta el final, sea cual sea la situación que venga a nuestra vida, o sea cual sea la situación que venga al mundo, nosotros tratemos de perseverar hasta el final. No lo hagamos con nuestras fuerzas ni con nuestra inteligencia, hagámoslo, dice, con la ayuda del Espíritu Santo, porque como está escrito, no es con fuerza ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Santo Hijo de Dios, del Señor Jesucristo y del Padre Celestial, nosotros lo vamos a lograr. Vamos a perseverar hasta el final con su ayuda. Gloria a Dios. Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu, damos la gloria y la honra por esta palabra que nos ha permitido leer. Le rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Le rogamos que nos haga hacedores de su palabra. Amén y amén. Aleluya.